Bienvenidos al canal Aprendiz NDT. Nuestra misión es mejorar tus oportunidades laborales y potenciar tu desarrollo profesional en pruebas no destructivas, soldadura y control de calidad. Tengo uno de muchos ejemplos que existen sobre los entrenamientos, la capacitación. Para no confundir a personas ajenas a esta área, al menos nosotros, no le ponemos certificado de la capacitación porque eso confunde con el certificado final. Entonces, creo que de mejor manera ponerlo como un diploma de entrenamiento, de capacitación, o como una constancia también de haber recibido un entrenamiento, también sería algo adecuado, llamarle constancia, ¿no? Entonces tenemos una constancia para que documentemos que alguien ya fue capacitado. Hay una boleta de calificaciones, una hoja de calificaciones de las evaluaciones del curso, del entrenamiento. Después, ya cuando vamos desarrollando las habilidades, vamos adquiriendo experiencia, pues se va acumulando un expediente. En ese expediente necesitamos ya incluir, además del CV del personal, un comprobante de estudios o nivel académico, el propio entrenamiento que ya se mencionó, una carta de experiencia avalada por su patrón actual o algunos patrones empleadores anteriores. También necesitamos su examen de la vista, necesitamos un registro, una evidencia de que se aplicaron exámenes de certificación. Entonces ya con todo este expediente podemos llegar a el documento final, que es un certificado. Actualmente SNTT Sonora, en su versión 2020, tiene sugerido un formato que no necesariamente debe ser de la misma forma o en las mismas letras como lo trae, pero sí trae información mínima que se necesita, que es muy importante colocarla en los certificados. Entonces dice, mira, aquí está este formato sugerido, adáptalo a tus necesidades, a tus logos, a tus formatos, pero cumple por lo menos con lo mínimo necesario, ¿no? Entonces esto se adapta para después emitir un certificado. Para poder emitir un certificado de acuerdo a SNTT Sonora se necesita previamente haber aprobado un procedimiento de certificación. Este procedimiento recibe el nombre de práctica estricta. Y el título común y completo para este tipo de procedimientos es que me sirve para 3 etapas: para capacitar, para calificar y certificar al personal de una compañía en particular. Ahora, es conocido por muchos, no por todos, que la certificación es interna, ¿no? Y muchas veces se cuestionan por qué yo necesito un procedimiento de certificación si tengo un nivel 3 que me va a firmar, ¿no? Bueno, la razón es muy lógica, aunque no lo parezca, pero sí es lógica. Que cada empresa se hace responsable de sus propios empleados, nada más. Por cuestiones legales te vas a ser responsable de las inspecciones que realizaron tus empleados. Por lo tanto, debe ser bajo tu procedimiento. Y se necesitan requisitos diferentes de una empresa a otra empresa, aunque seamos del mismo giro. Se ocupan habilidades diferentes. Por poner un ejemplo más, si yo como empresa, PNS México, me dedico, además de servicios de inspección, que digamos que no es el giro principal que ofrecemos, lo hacemos, pero no es el giro principal. ¿Qué otros servicios damos entonces? Pues capacitación de personal, asesorías, elaboración y aprobación de procedimientos, que prácticamente son funciones de un nivel 3. Entonces son los servicios que damos. Entonces no podemos comparar el nivel de habilidades que yo necesito para mis empleados con el nivel de habilidades que necesita una empresa que únicamente realiza inspecciones de campo. Son habilidades diferentes, a veces niveles académicos diferentes, y por lo tanto yo no puedo exigirle a un técnico de otra empresa que cumpla lo mismo que mis técnicos y viceversa. Eso es muy lógico. Ahora, alguna empresa pudiera estar inspeccionando a lo mejor
soldadura en algunas estructuras que no sean tan críticas, y sus técnicos necesitan ciertas habilidades y experiencia. Y después otra empresa está inspeccionando partes automotrices, donde se buscan, por ejemplo, discontinuidades muy pequeñas, hablemos de grietas muy pequeñas, y usando otras técnicas además, ¿no? Otras técnicas, ¿a qué me refiero? A lo mejor la empresa que inspecciona estructuras utiliza partículas magnéticas y utiliza líquidos penetrantes pero visibles. Y luego la empresa que realiza inspecciones para partes automotrices utiliza esas técnicas pero en la versión fluorescente. Entonces penetrantes fluorescentes, partículas magnéticas fluorescentes, y entonces eso también cambia a veces el enfoque que se da al entrenamiento al personal de esas dos compañías, de estas dos empresas de inspección. Entonces sigo insistiendo en que es muy lógico que se deba tener un procedimiento exclusivo para cada compañía de inspección. Y además de que sea lógico, pues lo exige el propio documento llamado SNT. Usa muchas palabras como recomendaciones, pero lo que sí exige es precisamente la práctica estricta. Eso sí viene como un shall, como un debe. Entonces cada empresa, cada empleador debe desarrollar su programa de capacitación, calificación y certificación. Entonces, una vez que se tiene esta práctica estricta, después, ahora sí, puedo empezar a certificar a los técnicos y a los técnicos de la empresa a la que le pertenece esa práctica estricta. Entonces, esas sí son certificaciones internas por empleador. Entonces, algunos se preguntarán, bueno, ¿y el nivel 3 que brinda servicio de certificación a otras empresas, entonces qué aplica ahí, no? ¿Cómo es que lo hacen? Bueno, los niveles 3 que brindamos servicios externos, necesitamos exigirle a nuestros clientes que nos den una copia o que nos dejen consultar su propia práctica estricta. Entonces, les decimos, bueno, primero muéstrame tu práctica estricta, la revisamos, que todo esté bien, que está aprobada por un nivel 3, por otro nivel 3. Y si todo está en orden, cumple con ese lente, entonces, bueno, a tus empleados le vamos a aplicar tu propia práctica estricta y el certificado va a ser emitido con tus formatos, con tus logos, son tus empleados, no míos. Después voy con otros clientes y a lo mejor dicen, bueno, yo no tengo práctica estricta, ni sabía que existía, nunca me la han pedido. Bueno, se analiza el tipo de inspecciones que hacen, las normas que utilizan, los contratos que han tenido, y se desarrolla una práctica estricta para ese otro cliente, exclusiva para ese cliente. Y entonces después, ahora sí, vamos certificando a sus empleados con sus formatos, con su práctica estricta. Entonces, certificaciones internas. Dentro de SNTT SONOA existen algunas definiciones que conviene comprenderlas para después poder interpretar mejor este documento. Por ejemplo, el empleador es fácil, bueno, ese es más fácil. El empleador es una entidad pública o privada que contrata personal. Es una compañía que contrata a los inspectores, a los técnicos. Después, algo importante donde aquí hay confusiones, una autoridad certificadora. Autoridad certificadora es alguien asignado dentro de la misma empresa para que pueda firmar los certificados. Pero ojo aquí, no necesariamente debe ser certificado él mismo en este tipo de pruebas, o no tiene que ser nivel 3 la autoridad certificadora. Simplemente da su autorización, da su permiso para que los empleados se certifiquen. Por lo tanto, puede ser algún jefe inmediato, algún gerente, puede ser el director, puede ser alguien de recursos humanos, por ejemplo. Siempre y cuando esté designado en la práctica estricta, entonces esta persona o personas, porque a veces es más de una, firman los certificados. Esa es la autoridad certificadora. La misma empresa le da esa autoridad. Después tenemos agencias. La agencia certificadora sigue siendo el empleador, ¿sí? Pero recuerden, es agencia certificadora de sus empleados, de la misma empresa. Después tenemos una agencia externa. Una agencia externa, porque cuando la empresa de manera interna o dentro de su plantilla de inspectores no tiene nivel 3, se permite subcontratar servicios, por ejemplo, de capacitación, de evaluación de personal y apoyo para la certificación, pero la certificación
sigue siendo responsabilidad de la empresa, del patrón, no del nivel 3. Él es subcontratado para esto, pero la responsabilidad recae en el empleador. Bien, entonces al nivel 3 externo, así lo llama SNT 2.1, le llama agencia externa. Después tenemos una agencia llamada de tercera parte, que es el outsourcing, cuando se permite. En algunos países se permiten, en algunos no, pero si se permitiera le llamarían así. El outsourcing sería una agencia de tercera parte. Dentro de SNT 2.1 hay algunas recomendaciones para asignarle tareas a cada nivel. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Estas, continuando con la misma temática, son definidas por el patrón, por el empleador, simplemente son sugerencias que se pueden seguir esos requisitos mínimos o se pueden hacer más estrictos incluso. Dice SNT 2.1 a un nivel 1 con experiencia, con habilidades, que ya va a estar certificado, puede ejecutar algunas pruebas, puede hacer algunas calibraciones específicas, puede registrar resultados, incluso puede apoyar en algunas evaluaciones, pero con una condición, o dos condiciones. Sería que debe tener un instructivo que le diga paso a paso cómo hacer este tipo de trabajos y que un nivel 2 o un 3 lo esté supervisando. Entonces, si el nivel 1 tiene un instructivo que lo guíe y además tiene a un nivel superior, que sería el 2 o el 3, que lo esté supervisando y apoyando, pues él puede hacer muchas actividades. Esa es la sugerencia. Hay compañías que su procedimiento dice que no. El nivel 1 solamente va a ejecutar la prueba, pero cuando ya detecte algo y necesita interpretar y evaluar, ya no le dan esa autoridad, le dicen eso ya le pertenece al 2. Puede hacerse eso, repito, depende de cada empleador. Después, sugerencias de actividades para el nivel 2. Ajustar y estandarizar equipos, puede interpretar resultados en base no nada más a un procedimiento, sea una hora, también puede usar normas, especificaciones, códigos, para que pueda evaluar resultados. ¿Qué otra actividad puede hacer? Bueno, él necesita tener bien claros los alcances y las limitaciones del método de prueba. Él debe estar consciente cuando el método en el que está certificado sigue siendo aplicable o cuando en algunas condiciones ya no es conveniente hacerlo y mejor cambiar de método. Entonces debe tener alcances y limitaciones bien claros. Este tiene la responsabilidad, o debería de tenerla, de guiar y entrenar a los niveles 1, a los aprendices, ¿no? Entonces él puede dar esa guía, ese entrenamiento a los niveles anteriores, si le asignan esa tarea. Yo creo que debería hacerlo. Y normalmente organiza y reporta resultados. Resultados de pruebas que él haya ejecutado o resultados de otros técnicos que estén a cargo de este nivel 2. Entonces muchos supervisores o líderes de cuadrilla que son niveles 2 a lo mejor ya no ejecutan la prueba sino que supervisan a otros inspectores y debe reportar lo que ellos encuentran. Después tenemos al nivel 3, este ya se le asigna actividades totalmente diferentes a los anteriores. Por ejemplo, aprobar procedimientos, calificar procedimientos, también establece técnicas, además de interpretar resultados, también interpreta normas de manera general, códigos y normas, especificaciones. Tiene la responsabilidad de conocer sobre materiales, procesos de fabricación, por ejemplo de metalurgia, de soldadura, dependiendo del área en la que esté desarrollando su actividad. Tiene una responsabilidad también de conocer de otras pruebas no destructivas, no nada más en las que está certificado. Ejemplo, si tenemos a un nivel 13 en ultrasonido, está bien, pero él tiene la responsabilidad de conocer al menos lo equivalente a un nivel 2, de conocer de inspección visual, de líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografía, prueba de fuga, etc. Por lo menos 8 o 9 métodos él debe conocer, además de su nivel 3 que tiene. Entonces, ¿qué otra cosa puede ejecutar el nivel 3? Pues le asignan la responsabilidad, no siempre, la mayoría de casos, de capacitar y evaluar al personal. Capacitar y evaluar al personal. Y repito que no siempre, y no es porque no lo pueda hacer, sino que simplemente en algunas empresas tienen un nivel 3 interno
que dejan de fuera esta responsabilidad porque se la asignan a otro nivel 3 externo. Entonces, repito, cada empleador realiza sus propias reglas, pero el que pudiera hacerlo, pues sí tiene la facultad de entrenar, de aprobar programas de capacitación específicos para alguna compañía, ya sea para un nivel 1, para un nivel 2 o incluso un nivel 3 externo, por ejemplo, puede certificar a un nivel 3 interno, siempre y cuando la práctica estricta los clientes de la empresa la acepten. Ahora bien, para dar capacitaciones y para certificar posteriormente a los inspectores, no siempre es suficiente con un curso por método. No siempre. ¿A qué voy? A que en el caso de líquidos penetrantes, que es un método relativamente sencillo o su entrenamiento es corto, en un solo curso se pueden ver los temas de nivel 1 y los temas de nivel 2 y se pueden ver diferentes técnicas. Ahí está bien. Partículas magnéticas es algo muy similar. Si la compañía así lo decide, en un solo entrenamiento abarca temas de nivel 1, temas de nivel 2 y abarcar diferentes técnicas de partículas magnéticas. Pero, aquí viene el pero, hay algunos métodos como ultrasonido o como radiografía donde ya no es posible. Se necesita un entrenamiento, no por método, sino por técnica. Por ejemplo, en ultrasonido, de manera general este método se subdivide en ultrasonido convencional, tenemos ultrasonido por arreglo de fases, ultrasonido por difracción de tiempo de vuelo, o tenemos una nueva técnica que se llama DFM, captura de matriz completa. Entonces, estos que ya son ultrasonidos avanzados son entrenamientos por separado y con una duración totalmente diferente al convencional. En ultrasonido avanzado, por ejemplo, podrás notar que ni siquiera existe el nivel 1 en arreglo de fases. Ese curso ya no existe. Ahí te vas directamente al nivel 2. Cuando tú ya eres nivel 2 en ultrasonido convencional, puedes tomar el entrenamiento y hacer la experiencia para hacer nivel 2 en arreglo de fases, pero es directamente al nivel 2. Lo mismo con difracción de tiempo de vuelo, con TOFD. Ahora, el caso de radiografía, pues igual. Tenemos 4 versiones de radiografía, 4 técnicas, y cada técnica tiene su nivel 1 y su nivel 2. Que normalmente, como son más extensos, se dan por separado. Primero el nivel 1, después con el tiempo la experiencia se obtiene para el nivel 2. Tenemos la radiografía convencional, por decirlo de alguna manera, que es donde aún se utiliza la película clásica. Tenemos la computarizada también, tenemos la digital, tenemos la tomografía. Y entonces, son certificaciones independientes y son capacitaciones independientes también. Tomar en cuenta eso para entrenar, calificar y certificar a los inspectores. Este documento llamado SN331A tiene algunos beneficios. El principal es que es muy flexible. En muchas ocasiones, algunas industrias, algunas compañías, pues aprovechan de esta flexibilidad. Entonces, es muy flexible. Eso permite que la certificación se administre de manera interna dentro de cada compañía. Si lo hacemos de manera correcta, se interpreta bien, se siguen las reglas, pues sí son beneficios esto. Que sea flexible, que sea rápido de conseguir, fácil de conseguir y que todo se administra de manera interna. Es beneficio, repito, si se ejecuta de la manera correcta. Porque también tiene limitaciones, desventajas, ¿no? Y si se malinterpreta este documento o que al propósito se aplica de una manera errónea, pues entonces podemos llegar a tener inspectores certificados que no cumplen con lo mínimo que dice SN331A. Entonces la limitación es esa, que es una gran responsabilidad para los empleadores y los niveles 3 certificar a los inspectores, porque como no hay otra reglamentación más que el acuerdo, el procedimiento que hay interno y las reglas que establecieron el nivel 3 con el empleador de los inspectores, pues es una gran responsabilidad, considero yo, decidir y verificar bien las habilidades de estas personas, de estos inspectores. Entonces claro que tiene limitaciones, que se puede malinterpretar o violar las reglas incluso.
Entonces, con todo lo que hemos visto, aquí tengo algunos ejemplos, algunos documentos que no son reales, son hechos al propósito para cuestiones de verificar qué tanto se aprende en ese tipo de temas. Tenemos aquí un documento que te invito a analizar y que verifique si realmente es un certificado o es un documento que avala que alguien tomó un entrenamiento. Esa es la primera pregunta que te debes hacer cuando veas este tipo de documentos. Que tú digas, bueno, ¿es un certificado o es un entrenamiento? ¿Qué será? Ahora, que analices quién firma estos documentos, que analices las horas de duración de acuerdo al método, si trae registro, si no trae registro, si tiene fecha de vencimiento o si no las trae. Este documento no cumple. Tenemos este otro y las mismas preguntas. ¿Será certificado o será una constancia de entrenamiento? Por las características que trae este documento, pues es un ejemplo de un certificado que por lo menos cumple con lo mínimo, porque trae, además de lo clásico que es los niveles y el método, trae las fechas de vencimiento, cuándo esta persona se certificó, cuándo le corresponde recertificarse, el sector en el que está, es un dato que ahora viene sugerido en SNP 2.1. ¿En qué sector está? Entonces, petróleo y gas. Limitaciones, si es que le aplican, técnicas, si es que le aplican. Importante, debe mencionar la razón social o el nombre legal de la empresa empleadora de esta persona. Debe mencionar una autoridad certificadora también, un nivel 3 que es la agencia externa que se subcontrata, y debe mencionar su procedimiento de capacitación, calificación y certificación. Viene también un número para que sea rastreable, un número diferente y único dentro de esta empresa, y la edición de la SNP 2.1. Entonces, este documento como certificación, como certificado, sí cumpliría. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video y comparte con tus amigos. Contáctanos en www.pndsmexico.com. Y si quieres seguir aprendiendo, búscanos en Spotify y TikTok como Aprendiz NDT.